Formación del especialista en cirugía del páncreas. Agradezco al programa franco-argentino para la investigación y educación del cáncer de páncreas. Sin duda que para la formación del cirujano tenemos que tener maestros, y en estas dos fotografías muestro, a mi entender, mis dos maestros, que fueron el primero profesor de gramática y luego a nivel argentino el doctor Alejandro Oría. El páncreas es una compleja glándula de secreción mixta, endocrina y exócrina, ubicada en la parte profunda del espacio retroperitoneal superior. A partir de eso, para la formación del especialista en cirugía del páncreas, es complejo, difícil, donde dicho especialista tendrá en cuenta varios elementos en su formación: embriología y anatomía del páncreas, fisiología del páncreas, clínica de las diferentes patologías pancreáticas, metodología de estudio de dicho órgano, conductas terapéuticas, táctica y técnica, y análisis de los resultados de su práctica quirúrgica. En embriología tenemos que conocer el desarrollo embriológico a los 30 días de una vista lateral que vemos en A básicamente y en B en derecha, donde se ve el brote hepático, bolsa gástrica, el brote pancreático craneal, el brote pancreático caudal y esbozo vesicular. Y esto es importante conocerlo porque van a aparecer más adelante patologías de origen embriológico en el páncreas. Este es un dibujo esquemático que muestra la rotación de la cinta intestinal en el sentido contrario a las agujas del reloj a lo largo de la arteria mesentérica superior. Sin duda que el páncreas, la división de esta glándula, se la hace en 5 sectores: cabeza, processus incinatus, istmo, cuerpo y cola. Debemos saber que la resección de la cola del páncreas y del cuerpo hasta los vasos mesentéricos representa la extirpación del 60 a 80% del parénquima. Asimismo, en la formación del especialista en cirugía del páncreas, debemos conocer, como en este esquema, la distribución arterial y venosa del páncreas en su cara anterior, como así también conocer la distribución arterial y venosa del eje esplénico mesentérico portal en una vista posterior. Otro punto importante es el drenaje linfático del páncreas, conocer las cadenas glandulares para cuando se realicen resecciones pancreáticas amplias, tanto en el lado izquierdo del páncreas como en el lado derecho, llegar a ubicar todos los ganglios linfáticos. Como el páncreas es una compleja glándula mixta, es decir, secreción interna y externa, ubicado casi la totalidad en el recto peritoneal superior, que está en contacto con la gran mayoría de los órganos de la región y fundamentalmente íntimamente relacionado con estructuras vasculares de gran jerarquía, como recién mostramos. Manifestamos que la distribución arterial y en menor grado la venosa divide en una forma práctica la glándula del páncreas derecho irrigado por la pancreático duodenal y un páncreas izquierdo córporo-caudal vascularizado por la esplénica y la pancreático transversa. Esto explica la división quirúrgica en páncreas derecho, cuya operación clásica es la duodeno-pancreatectomía cefálica, y el páncreas izquierdo, cuya operación típica es la pancreatectomía distal o córporo-caudal. El conocimiento de la exacta anatomía y embriología de esta glándula, y sobre todo la relación con los órganos adyacentes y los planos de clivaje, facilitan el abordaje del páncreas en sus diferentes sectores. Así, por ejemplo, la región cefálica, la maniobra de Botrin-Kocher siguiendo la fascia de Treitz permite un acceso rápido y avascular. Por el contrario, la movilización córporo-caudal posterior se ve ampliamente facilitada por el plano de la fascia Thorn. Otro punto importante en la formación del cirujano es conocer y tratar de entender la fisiología del páncreas. Ya hablamos de embriología, anatomía, y tenemos que conocer un poco de la fisiología. Sabiendo que en el año 1663 que comenzó la fisiología pancreática con Reinier de Graaf,
que logró canalizar el conducto pancreático principal y de ese modo descubrió el jugo pancreático. Pero sin duda que siglo después, Claude Bernard, entre 1849 y 1856, describió diferentes aspectos de la función exócrina del páncreas, siendo el creador del primer modelo experimental de pancreatitis aguda al inyectar bilis y aceite de oliva en el páncreas de un perro. Este autor fue considerado como el fundador de la medicina experimental y tal vez hoy se conoce como la ciencia basada en la evidencia. Otro punto importante es que conocer que en el verano de 1921 el doctor Frederick Banting descubrió junto a su discípulo Charles Herbert Best la insulina, la hormona que metaboliza los hidratos de carbono y cuya ausencia le causa diabetes. Banting inocula en la vena yugular del perro que agoniza el caldo hecho con lo que restaba del páncreas del perro con los conductos ligados. Horas después, Best, su discípulo, observa el colorímetro donde está midiendo el azúcar contenida en la sangre del perro moribundo, donde incrédulamente explica baja el azúcar. Con respecto a este conocimiento de la fisiología del páncreas, se le da el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1923, entregado al Dr. Frederick Grant Banting y a John James Richard McLeod, del Departamento de Fisiología de la Universidad de Toronto, por el descubrimiento de la insulina. Con respecto a la fisiología del páncreas, debido a su localización, ha sido considerada hasta hace algunas décadas un órgano relativamente inaccesible. Sin embargo, con el reciente desarrollo de las nuevas tecnologías de imágenes, la posibilidad de su digitalización combinada con el gran avance de los análisis informáticos de los datos, se puede obtener detalles de localización, tamaño y las relaciones con los órganos vecinos de manera precisa y detallada. Fisiológicamente, la unidad pancreática está compuesta por células ciliares y por células ductales o canaliculares. Cada uno de estos componentes cumple funciones complementarias que están coordinadamente reguladas para que el jugo pancreático elaborado pueda llegar a la luz duodenal y allí cumplir su función digestiva. La unidad funcional pancreática exócrina es el acino pancreático, quien está compuesto por células ciliares responsables de la producción de las enzimas digestivas y por las células ductales o canaliculares responsables de la secreción de agua, electrolitos y del transporte de la enzima digestiva hacia la luz intestinal. La unidad funcional del páncreas endocrino es el islote de Langerhans, que está formado al menos por 9 tipos celulares, de los cuales las mayoritarias son las células B, secretoras de insulina, seguidas por las del tipo A, productoras de glucagón. En menor medida se encuentran las células tipo D, que producen somatostatina, las PP, secretoras de polipéptido pancreático, las de tipo S, productoras de secretina, las de tipo T, que secretan gastrina, las P, productoras de bombecina, las de 1, productoras de grelina, y finalmente las de tipo S, o enterocromafines secretoras de aminas activas. En este esquema vemos la estructura de un acino pancreático con la localización de las células acinares en el fondo de las células ductales y las células centroacinares. En esta microfotografía electrónica es de una célula pancreática donde se halla incluida el núcleo, los gránulos de zimógeno, el retículo endoplásmico rugoso, la mitocondria y la luz acinar. Todo lo que producen va hacia la luz acinar. Esta es otra microscopía electrónica que detalla el polo apical de una célula acinar pancreática, en las que están indicados los gránulos de zimógeno, la mitocondria y la luz acinar. Es importante que el cirujano que quiere especializarse en páncreas consulte continuamente con la gente de anatomía patológica. Por otro lado, este es un esquema representativo del tipo de uniones entre dos células acinares pancreáticas, lo que permite ver la función
de esta glándula. Por otro lado, en esta microfotografía mostrando un islote de Langerhans coloreado con hematoxilina diosina rodeado por células pancreáticas. También de conocer la fisiología en el cirujano de páncreas, es importante que conozca las interacciones de los mecanismos implicados en el control de la respuesta secretora pancreática. Esto es fundamental. Si hablamos de las clínicas de diferentes patologías pancreáticas, nosotros anunciamos el principio de la embriología, y estas son las anomalías congénitas del páncreas, como el páncreas divisus, que es una anomalía anatómica que ocurre entre el 4 y el 9% de la población normal y se caracteriza por la falta de fusión de los conductos principales y accesorios. Como consecuencia, la mayor parte del páncreas drena en el duodeno a través de la papila menor. El páncreas anular es una malformación congénita en la que el páncreas envuelve como anillo a la segunda porción del duodeno y la obstruye en forma completa o incompleta. Se haya asociado a otras malformaciones como la malrotación intestinal, defectos cardíacos, divertículo médico y ano imperforado. El páncreas estereotópico se denomina páncreas estereotópico aberrante o accesorio al tejido pancreático sin conexión anatómica o vascular con el páncreas ortotópico. Esta anomalía puede ser hallada entre un 0,5 a un 15% de las autopsias. Sin duda que la clínica, entre los síntomas y signos de enfermedades pancreáticas, podemos encontrar en las diferentes patologías dolor abdominal, ictericia, náuseas, vómitos, fiebre, diabetes, tetorrea, diarrea, pérdida de peso, astenia y de. Pero también tenemos que conocer que algunas enfermedades del páncreas y órganos vecinos pueden producir un síntoma importante como la ictericia, como por ejemplo los traumatismos del páncreas, la vía biliar y el duodeno, la enfermedad litiásica de la vesícula biliar y el páncreas, la pancreatitis aguda, la pancreatitis crónica, la inflamación, la ampolla de Batter, diverticulitis del duodeno, la colangitis. La enfermedad quística del páncreas, donde los quistes verdaderos o las lesiones quísticas del páncreas, diferenciados de los pseudoquistes. Otras enfermedades que siguen produciendo ictericia en los órganos vecinos, como los tumores del páncreas, la ampolla de Batter, o del duodeno, o de la vía biliar principal, ya sean benignos o malignos. Hay enfermedades vasculares de la cabeza del páncreas, los aneurismas, las tromboflebitis y las enfermedades iatrogénicas. Sin duda que los síntomas y signos en el examen físico, la hepatomegalia, la vesícula palpable, la hemorragia digestiva, la hipertensión portal segmentaria, masa abdominal palpable, son síntomas y signos que pueden aparecer en diferentes enfermedades pancreáticas, pero tenía que pensar el cirujano en formación y especialmente en la patología pancreática, que estos son elementos probablemente tardíos de algunas patologías y es importante que el cirujano en la formación de la patología pancreática deba llegar antes de que se produzcan algunos de estos grandes cantidades de signos. Quiero llamar la atención en este caso del primer consenso argentino de cáncer del páncreas, recomendaciones para el diagnóstico, estratificación, tratamiento y paliación, donde fue publicado en la revista Argentina de Cirugía en el 2016 y donde tuve la oportunidad de participar en el diagnóstico y estratificación. Esto es muy importante que el cirujano del páncreas conozca este trabajo porque muestra una gran preocupación de la Asociación Argentina de Cirugía. Creo que hoy en día habría que actualizarlo nuevamente. En el diagnóstico por imágenes de la patología pancreática, debemos echar mano a la ecografía del abdomen, que es siempre como la mano o la extensión de la mano del cirujano en la cavidad abdominal. La tomografía abdominal multicorte, la resonancia magnética nuclear, la ecoendoscopía, la angiografía selectiva,
la laparoscopía y la biopsia percutánea. Aquí vemos una ecografía del abdomen donde en la topografía pancreática se visualiza una imagen anecoica de gran tamaño de paredes finas que pueden sugerir un pseudoquiste pancreático en un paciente que tuvo una pancreatitis aguda. En otra imagen de una ecografía donde se observa una imagen quística en la cola del páncreas muy cerca del vaso que luego demostró ser un cistoadenoma mucinoso. O esta otra imagen ecográfica que muestra en la cola del páncreas fundamentalmente múltiple quiste donde se sospechó un cistoadenoma seroso. O esta otra imagen quística ecográfica en la cola del páncreas que está muy cerca del vaso donde luego la anatomía patológica demostró un tumor sólido y pseudopapilar. Sin duda que la tomografía axial multicorte es muy importante porque permite descubrir patología pancreática y además al hacer un corte de todo el abdomen puede encontrar patología asociada. En esta paciente, además que ingresa por una anemia y un tumor de colon transverso, se encuentra en su estratificación un cáncer de páncreas. Y esto es así importante donde podemos y tenemos que estudiar bien la patología pancreática y máxima de patología maligna, donde podemos ver los elementos vasculares señalados con la flecha que están libres de un tumor pancreático, no están invadidos, como la fotografía de la derecha que muestra la vena porta y la arteria mesentérica que está en contacto con el tumor, pero hay un espacio libre y así también podemos ver la parte retroportal que está libre en este corte. En esta tomografía es importante observar que a pesar de haber un estómago dilatado se observa un cáncer de cuerpo de páncreas tanto en un corte como en otro corte y que esto terminó operándose esta paciente siendo un adenocarcinoma del lado izquierdo del páncreas. También en la patología inflamatoria es importante la tomografía porque nada podemos ver un pseudoquiste del páncreas característico con el engrosamiento de la pared del quiste, como se observa aquí, o en B, donde un paciente de una pancreatitis aguda hace una colección necrótica aguda en el cuerpo y cola post-pancreatitis aguda. Otro tipo de lesiones, la importancia que tiene la tomografía, donde podemos ver en A un tumor sólido y pseudopapilar del cuerpo del páncreas y en B una lesión de IPMN tipo 1 que se observa sobre la cola del páncreas. O esta otra tomografía donde podemos ver sobre el cuerpo del páncreas un tumor neuroendocrino que fue un carcinoma, lo que la anatomía patológica confirmó. ¿Qué nos dice la resonancia magnética nuclear? Creemos que es otro complemento importante del TAC. Y fíjense ustedes en este paciente en A, una CPRMN que demuestra la necrosis dentro del pseudoquiste que ocupa el cuerpo y cabeza del páncreas y también nos permite ver parte de la vía biliar. En B podemos ver esta resonancia magnética de abdomen que le pone evidencia una necrosis dentro del pseudoquiste de cuerpo de páncreas. Otra resonancia de abdomen que evidencia un gran pseudoquiste de gran tamaño en la región de cuerpo y cola, pero siguiendo los cortes más hacia abajo, vemos que este pseudoquiste es bilobulado, lo que nos puede orientar a alguna otra patología. Asimismo, podemos encontrar en A, dentro de lesiones quísticas, un tumor sólido y pseudopapilar de cuerpo de la cola del páncreas, donde se ven color negrito más oscuro que demuestra alteraciones vasculares. O en B
un cistoadenoma seroso de cabeza de páncreas. Y siguiendo la misma línea, en el lado izquierdo podemos ver en esta resonancia de abdomen un IPMN tipo 1 en la región del cuerpo del páncreas, o en la imagen del medio una CPRM que muestra un IPMN tipo 2 en cabeza de páncreas, no está el visum dilatado, y en la de la derecha se observa en la cola del páncreas una lesión IPMN tipo 1 con dilatación del conducto de virus. Otro elemento importante en A podemos ver dentro de lesiones quísticas tipo IPMN tipo 3, donde están los quistes secundarios y la dilatación del conducto de Wilson, que son patologías altamente malignas. O en B, donde en un quiste hidatídico la CPRM pone en evidencia el escole en su interior y además vemos la vía biliar que está libre de cálculos y o de escolex. Finalmente, la econdoscopía hoy en la patología pancreática ha tenido una gran importancia tanto para hacer biopsia, tanto como para estudiar los líquidos y poder diferenciar en las lesiones mucinosa y cistoadenoma seroso su ubicación y fundamentalmente si es de un tipo o de otro tipo, sea glúcido positivo o glúcido negativo. En este esquema que vemos cómo se puede funcionar con el econdoscopio, y acá podemos ver la vena porta que está invadida por un tumor de la cabeza del páncreas. Otro importante es la econdoscopía en un cáncer de páncreas donde ambos pacientes tienen un stent o tienen una prótesis de descompresión donde podemos ver dilatación del conducto de vía biliar y puede realizarse una biopsia para su anatomía patológica. Otro punto importante es la patología inflamatoria, por ejemplo, una pancreatitis crónica que recién debuta, en la del lado izquierdo, en el medio, otra en ecoendoscopía, una pancreatitis crónica calcificante, y otra a la derecha es una ecoendoscopía donde muestra una necrosis pancreática importante. En este caso, esta es una econdoscopía en un paciente con un tumor de cuerpo de cola de páncreas donde se ve la esplénica que posterior a la anatomía patológica confirmó un gastrinoma. Sin duda que la angiografía selectiva se utilizó durante mucho tiempo y creo que tiene algún valor, pero tal vez esto ha sido reemplazado por la reconstrucción de imágenes por la TAC, como podemos ver tanto en el lado derecho como izquierdo, una estenosis arterial por invasión tumoral. Y esto es muy importante porque determina diferentes conductas. La laparoscopía. Creemos que tiene un valor de estadificación cuando hay sospecha de una malignidad y que ha superado hacia una carcinomatosis peritoneal o hacia el hígado. En este caso podemos ver una laparoscopía diagnóstica de un cistoadenocarcinoma mucinoso con carcinomatosis peritoneal. Creo también que debe ser utilizado cuando se hace una cirugía videolaparoscópica o videolaparoscopía diagnóstica también en la cabeza del páncreas. Conductas terapéuticas y táctica y técnica. Las lesiones o los pacientes que presentan lesiones benignas o malignas que se encuentran en la cabeza del páncreas pueden ser resecados llevando a cabo una duodenopancreectomía cefálica u operación de Whipple, mientras que aquello que la lesión es de cuerpo y cola se debe realizar una pancreatectomía distal. En general, cuando hablamos de cáncer o adenocarcinoma ductal del páncreas, y especialmente la cabeza, una vez que se ha estadificado, pueden agruparse en tres categorías. Uno, los pacientes con metástasis distancia, hígado y peritoneo, a veces los ganglios linfáticos, así como las dos primeras situaciones contraindican una exploración quirúrgica con criterio de resecabilidad. La presencia de ganglio linfático dependerá de la ubicación de los mismos y de la actitud del grupo de trabajo. Por eso es importante poder realizar una laparoscopía diagnóstica.
Los pacientes que tienen una enfermedad localmente avanzada, como por ejemplo invasión del tronco mesentérico portal, donde la decisión quirúrgica dependerá del estado general del paciente y del grupo de trabajo, son aquellos tumores llamados borderline y que pasarán a la segunda etapa de la quimioterapia que posteriormente se los reevaluará con las imágenes. Y el tercer grupo es aquel donde el tumor es resecable con posibilidad de cura. Nosotros, una vez realizado la duodenopancreatectomía en este esquema, tratamos de liberar entre 1 o 2 centímetros bien el remanente pancreático. En el esquema del lado, en la foto del lado, podemos ver la liberación de la arteria hepática, como así también del colédoco o de la vía biliar principal y ligada la arteria gastroduodenal. En estos mismos podemos observar la ligadura de la arteria hepática, la liberación del colédoco y hemos superado de la vena porta donde hemos logrado tratar de pasar para hacer una resección pancreática y donde podemos observar el tumor pancreático. Una vez resecado, podemos ver la vena porta, la vena mesentérica, la arteria hepática, el páncreas resecado, la cabeza y en este momento en el cuerpo podemos ver un estilete para tener canalizado siempre el conducto de virus. Este otro esquema, también otra foto de otra patología, donde podemos ver la vena porta muy bien disecada con la liberación de toda la grasa de toda la región del pedículo hepático, como así también de la parte de los ganglios, y podemos ver el remanente pancreático con el estilete. En esta una foto más de cerca podemos observar la colocación, siempre lo tenemos presente la colocación del estilete en el conducto Wirsum para que no lo perdamos, especialmente cuando hay páncreas blandos. Este otro foco más de cerca, donde se puede ver la gran disección del tejido célula adiposo sobre la vena porta, ¿no es cierto? Y parte de la liberación que decíamos 2 o 3 centímetros, fíjense ustedes, de la vena esplénica, donde podemos ver el remanente pancreático para hacer la anastomosis. En esta foto se muestra exactamente igual lo mismo. Estas son diferentes piezas donde se ha hecho una duodenopancreatectomía con tumores sólidos, otras lesiones de tipo quística. En esta otra duodenopancreatectomía donde ha habido lesiones sobre la cabeza del páncreas y que se ha abierto para ver la lesión. Y nuestra táctica en la reconstrucción es la pancreático-yeyunal con el telescopage, luego hacemos la anastomosis hepático-yeyunal y dejamos la gastro-yeyunal, la hacemos con un ACNI con una anastomosis al pie, en el RUX. En este esquema podemos ver cómo hacemos, que habíamos dicho que liberábamos 3 a 4 centímetros ese remanente pancreático, como así dilatamos el yeyuno para introducir el páncreas y hacemos un primer punto sobre la cara posterior del páncreas. Siempre dejamos un catéter en el virsum, hacemos los puntos anteriores y después procedemos también en la cara posterior como en la cara anterior los puntos que toman bien alejados el yeyuno hacia el páncreas para hacer el telescopage final, como se muestra en estas dos imágenes, donde 2 a 3 centímetros puede introducir el páncreas dentro del yeyuno. La técnica del telescopage. Pero también el cirujano debe conocer otras variaciones de la técnica y especialmente el cirujano que se está formando en la patología pancreática. Una de las técnicas del abordaje de primeros de la arteria mesentérica, después de exponer el decolamiento duodeno-pancreático, podemos ver la arteria expuesta, la arteria mesentérica, entre la aorta y la vena renal izquierda. A partir de ahí
se procede a la disección de los linfáticos mesentéricos sobre ese plano arterial, como también la ligadura de las duodeno-pancreáticas, y son seccionados con la liberación de todos los ganglios de lo que es el mesopáncreas. Esta es una foto donde hacemos una resección completa de la lámina retroportal, que ustedes pueden ver la vena renal izquierda, la arteria mesentérica superior. Se ha separado la vena mesentérica superior donde está la cantidad de ganglios sobre la lámina retroportal, conocida también como maniobra de Hanley. Y es ahí donde se encuentra la mayor cantidad de tejido ganglionar, donde es el mesopáncreas, y denominamos de esa forma. Pero también debe conocer el especialista que se va a formar en cirugía pancreática. Existen otras conductas, y especialmente en Europa, donde se hace la anastomosis pancreático-gástrica en monoplano lateral, con buena evolución y con buenos resultados. Nosotros hemos comenzado a partir del año 2015 a hacer anastomosis pancreático-yuyunal ducto mucosa por la iniciativa de uno de nuestros discípulos que fue a trabajar con Bushler para realizar la operación de Krauss-Whipple. Acá se ve la preparación bien del remanente pancreático, siempre con el estilete colocado. Acá se ve un plano ya anterior, donde ya se ha hecho la anastomosis ducto mucosa, y este es el plano anterior donde se cierra ya sobre el yeyuno. Cuando hablamos de la esplenopancreatectomía izquierda por laparotomía, nosotros creemos que la pancreatectomía distal de izquierda a derecha con esplenectomía en dirección al istmo, o sea, en este esquema se realiza el decolamiento primero de la transcavidad de las epiplones, se realiza una incisión del mesocolon transverso izquierdo sobre el borde inferior del páncreas. Lo que puede realizarse previamente es clampearse la arteria esplénica o no. Preferimos nosotros clampearla y tenerla bajo control. En este esquema vemos en esta foto vemos la pancreatectomía distal de izquierda a derecha con la esplenectomía en dirección al istmo. Se observa la incisión del mesocolon transverso izquierdo sobre el borde inferior del páncreas. En este esquema podemos ver la continuación de la disección de los vasos gastroepiploicos izquierdos, y se continúa luego con la sección de los vasos cortos por el epiplón gastroesplénico. La esterilización del páncreas corporal caudal y del vaso hacia la línea media con la maniobra de Gómez y Gómez. Vemos que la ligadura de la arteria esplénica permite disminuir el sangrado en este tiempo, y además la colocación de un reparo o un LAC sobre el istmo pancreático para preparar la sección del páncreas y observar la terminación de la vena. Aquí vemos la esterilización del vaso del páncreas, corporal caudal y el vaso hacia la línea media, la colocación de un LAC en el istmo pancreático para preparar la sección del páncreas y observar bien la terminación técnica. Aquí vemos la ligadura y sección de la vena esplénica por detrás del cuerpo, de la unión del cuerpo e istmo, y vemos que la arteria esplénica ya estaba ligada anteriormente y la sección de la vena esplénica. En esta foto podemos ver la colocación del LAC en el istmo pancreático para preparar la sección del páncreas y observar la terminación de la vena esplénica. Ligadura y sección de la vena esplénica por detrás de la unión de cuerpo e istmo. ¿Cómo tratamos el remanente pancreático? Un punto también en discusión en las pancreatitis distales, que según dice la literatura puede haber mayor cantidad de fístulas. Personalmente y de nuestra escuela siempre hemos realizado el cierre primero del conducto Wilson con una sutura y luego puntos en U del remanente pancreático. En este caso siempre en un estilete colocado en el Wilson para realizar la ligadura del mismo, y luego el cierre remanente pancreático en punto en U, como se observa en esta foto.
Pero también hay variaciones en la técnica que el cirujano de páncreas y especialmente el quien se va a iniciar. Existe la pancreatectomía distal sin esplenectomía con preservación de los vasos esplénicos. Primero se secciona el istmo, donde se exponen los vasos esplénicos y se procede a su disección y ligadura de las colaterales venosas y arteriales del páncreas. También, una vez liberado, se debe llegar primero hasta los vasos esplénicos distalmente en la proximidad del ilio y proceder a su ligadura. La continuidad de los vasos gastroesplénicos y la ramicidad de los vasos esplénicos deben ser respetados para que ese vaso conserve su irrigación. Y durante todo el acto quirúrgico, el cirujano debe controlar que el vaso tenga una buena irrigación y que no haya cambiado de color. Y finalmente, la pancreatectomía distal sin esplenectomía con resección de los vasos esplénicos, tanto de la arteria como de la vena, después la sección de la arteria esplénica en su origen y de la vena esplénica en su terminación. Sin duda que también la videolaparoscopía ha incursionado tanto en la cirugía pancreática de la pancreatectomía distal como la duodenopancreatectomía, como en estas diferentes fotos que hemos iniciado con uno de los discípulos nuestros, la cirugía videolaparoscópica de el cáncer de páncreas y especialmente la duodenopancreatectomía, como podemos ver la disección de la rama de la arteria gastrodenal donde se ha procedido a su ligadura y luego la disección sobre la vena porta y de los vasos que van hacia la región del páncreas y luego la anastomosis del yeyuno páncreas, como dijimos, a lo ducto mucosa. ¿Cómo hacemos los análisis de los resultados de la práctica quirúrgica? Yo creo que el cirujano que se va a meter en esta patología, en las diferentes patologías, debe llevar a cabo protocolos de las diferentes patologías para ver la evolución, para ver su autocrítica y para ver si hay que realizar cambios. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder hacer trabajos a nivel extranjero, donde nos permitió ver las diferentes patologías, como asimismo presentar en congresos diferentes patologías, por ejemplo, de orden quístico. En un congreso de HPBA, de la Asociación Americana de Hígado, Riñón y Páncreas, presentamos nuestra experiencia hasta el año 2015 con la técnica del telescopage. Nos fue bastante bien y salió publicado. Y luego presentamos diferentes trabajos de diferentes patologías como quiste hidratídico de páncreas o la conservación del vaso en una lesión sólida en la cola del páncreas, que se llevó a cabo una pancreatectomía distal, operación de Barrow. Todo esto para iniciar la formación del especialista, además de conocer la embriología, la anatomía, las diferentes clínicas de las diferentes patologías, la metodología de estudio de esos pacientes, las conductas terapéuticas con sus variantes y el análisis crítico de cómo debe realizar una cirugía y llegar a buen puerto para tener buenos resultados. Nosotros creemos que los cirujanos con bajo volumen de DPC anuales, pero con una estricta formación, trabajando en instituciones con infraestructura adecuada y en equipos multidisciplinarios, pueden tener muy buenos resultados. Muchísimas gracias.